Hablamos sobre expiación semana pasada y estábamos recordando o entendiendo que expiación es la forma en cómo Dios trata con la contaminación del pecado a través de un sacrificio, porque la paga del pecado es muerte. Entonces hablábamos que la expiación es la forma en cómo Dios nos hace buenos nuevamente, tal y como Adán y Eva en el principio estaban, y esto sucede a través de la fe en Jesucristo por el sacrificio que Jesús hizo, su muerte expiatoria. Y hablábamos que todos somos pecadores hasta el momento en que el Señor nos hace justos, naturalmente por haber puesto nuestra fe en Él y en su sacrificio. Entonces vamos a unir, si se fijan, cada semana hemos estado uniendo con la siguiente. Vamos a unir expiación con el tema de hoy, que es la gracia. Entonces para esto vamos a necesitar encomendarnos al Señor. Por favor, ayúdenme, y mientras yo oro, ustedes también oren. Pongan su corazón delante de Dios, listo para entender esto, verdad llamada gracia. Señor Jesús, en este momento, Señor, nos confesamos como dependientes de ti. Te ha placido que a través de la locura de la predicación las personas puedan conocerte y encontrar salvación. Señor, te ha placido que a través de la enseñanza de tu palabra nosotros podamos conocerte a ti en tu carácter, en tus atributos. Así que pedimos que en este momento, Señor, el Espíritu Santo nos pueda mostrar la esencia de tu gracia y que podamos no solo entenderla mentalmente, sino entenderla con el corazón para poder vivir esta verdad. Señor, nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la gracia es uno de los fundamentos de la fe más significativos que nosotros podemos estudiar o entender. Misma cosa que semana pasada. La expiación nos deja con la boca abierta, la gracia también, porque la gracia es una palabra clave para entender la doctrina cristiana, la fe que profesamos, el carácter de Dios. No es entendido hasta que no entendemos la gracia. Pedro mismo llamó a Dios, aparece aquí en pantalla, el Dios de toda gracia. Esa es la forma en como Pedro veía al Señor, el Dios de toda gracia. Entonces, antes de avanzar más adelante, ya saben que siempre ponemos una verdad central. Llévense esta verdad central como un pensamiento en su mente y en su corazón. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Entendemos que gracia sobre gracia es el hecho de ser salvos por gracia inmerecida, y es la habilidad que Dios nos da para vivir la vida cristiana con éxito. Básicamente, gracia para salvarnos, gracia para ayudarnos. Cuando tú empiezas a estudiar, a avanzar en este entendimiento de la gracia, te das cuenta de una verdad, y es esta: todo es por gracia. Es común que nosotros asignemos al principio de nuestra fe la gracia directamente con la salvación, y es totalmente correcto. Pero la gracia de Dios cubre mucho más allá que solo nuestra salvación. Quizás sea el enfoque principal, pero literalmente todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, lo podemos hacer, lo podemos tener o lo podemos ser por el simple hecho de la gracia de Dios. Es por su gracia. ¿Por qué tienes vida? Porque Dios lo ha permitido por su gracia. Entonces, si nosotros pensamos que más profundamente en la gracia, nos vamos a dar cuenta de esta verdad: nada yo voy a poder tener si Dios en su gracia no me lo da. Lo que tengo realmente no lo gané. Dios por su gracia me lo dio, y te vas a dar cuenta cómo la gracia va entrando por tu mente, por tu corazón, va purificando tu pensamiento de justicia y de tantas cosas. La misma escritura dice que el Señor hace llover y salir el sol sobre justos e injustos. Y entonces nosotros hemos al principio encontrado dificultad, porque uno dice: híjole, ¿por qué a los mafiosos les va bien? ¿Por qué a los corruptos les va bien? ¿Por qué, verdad, X persona en una posición de gobierno ahí tiene jets privados y todo, y yo tengo que devolver la leche y la papaya ahí en la caja de Esmar? Levante la mano el que le ha pasado.
A mí me ha pasado, ¿a poco no? Yo un experto, estoy viendo, clic, clic, y está uno tanteando el agua a los camotes, ¿verdad? Y a veces la cajera ni cuenta se da, yo ya saqué 3 cosas y bien digno, ¿no? Si yo completé muy bien todo, no se crean, sucede. Y luego decimos, bueno, Señor, ¿por qué? Porque Dios en su gracia nos da todas las cosas sin merecerlas. Si razonamos un poco más profundamente en esto, al pensar, ¿por qué a los malos les va bien o a los injustos y a nosotros nos va mal? Automáticamente nosotros nos estamos subiendo a una posición en la que nos consideramos justos por nuestras acciones y no somos justos. Somos injustos. Él nos ha hecho justos por su gracia. Él nos ha considerado justos por haber puesto la fe en Jesús, pero estamos en la categoría pues de injustos, ¿verdad? Una cosa es la gracia y otra cosa es que nosotros podamos producir el bien. Espero no estar causando confusión en ustedes. Somos justos por el sacrificio de Jesús, no porque seamos muy buenos. Entonces, si Dios efectivamente hiciera el ejercicio de no hacer llover o no prosperar a los injustos, estaríamos dentro de la categoría y la lluvia no vendría a nosotros, la bendición de Dios no estaría en nosotros. Y claro que nadie de nosotros queremos esto, ¿verdad? No podemos tener un pie en la gracia y un pie en la justicia, como hemos escuchado otras veces. Todo lo que tenemos es por su gracia, y esto da un significado mayor a la forma en cómo vivimos y cómo vemos la vida. Entonces, vamos avanzando un poco más profundamente en esto. Vámonos con el primer punto. ¿Qué significa la palabra y el concepto gracia? Si nosotros fuéramos a un diccionario griego-español, encontraríamos esta palabra charis. El significado es merecer, aprobación, donativo, favor o mérito. Y cada uno de esos significados es aplicado a nuestras vidas literalmente, ¿verdad? En una forma de gracia. El Señor viene a nosotros y nos da lo que no merecemos. El Señor aprueba muchas de las cosas por su gracia. El Señor da dones, tiene donativos para nosotros, aunque no nos los hemos ganado. El Señor nos da favor delante de las personas. Cada vez que alguien tiene cariño por ti o paciencia contigo o te ayuda de alguna manera, no es porque eres bien buena onda, es porque Dios te da la gracia delante de las personas. ¿Te ha tocado veces que nomás no atinas ahí con un profesor o con una persona y dices que le caigo en un gordo? Nunca, a todos les ayuda y a mí nunca me ayuda. ¿A alguien le pasó o le ha sucedido? Bueno, tiene tanto que ver con que en su debido tiempo Dios nos dará la gracia necesaria, abrirá puertas, etcétera. Si nosotros profundizamos más en esto, nos vamos a la raíz en la palabra en hebreo, nos vamos a dar cuenta que el significado en hebreo, antes de que se expresara en griego, es una forma de expresar inclinarse. Gracia es inclinarse y se refiere específicamente a cuando un rey se inclina para hacerle un favor a alguien. Cuando un rey tolera que alguien esté ante su presencia, es gracia. Cuando un rey se inclina a ayudar a una persona, es gracia. Entonces es bien interesante ir entendiendo cómo Jesús, siendo rey, se inclinó hacia nosotros, tomó nuestro lugar de castigo, y no solo eso, nos ha dado salvación por gracia, nos ha dado todas las cosas sin que necesariamente nosotros las merezcamos. De hecho, un profesor en teología definió la gracia de esta manera. Dijo: gracia es el amor que asciende en forma de adoración, es el amor que sale de nosotros en forma de afecto, y es un amor que desciende hacia nosotros. Literalmente eso es gracia. A mí me ha gustado mucho entender la gracia bajo este concepto: la oportunidad de comenzar de nuevo. Nada más de escucharlo, ay, siento descanso porque necesitaría muchas horas y horas para expresarle las tantas oportunidades que Dios personalmente me ha dado para comenzar de nuevo, para hacer las cosas nuevamente, para empezar de nuevo una relación con una persona en una forma correcta. Y si yo preguntara cuántos de ustedes han recibido la oportunidad de Dios de comenzar de nuevo en muchas formas de sus vidas, ¿cuántos de ustedes levantarían la mano? Todos, ¿verdad? Nos ha dado
oportunidad tras oportunidad, y esta es la gracia. Podemos encontrar más formas de definir la gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios, manifiesto en misericordia, en amor y en perdón. Todo esto es gracia. Gracia es la bondad de Dios manifiesta a los que no la merecen. Levante la mano a la persona que dice: yo sí merezco la gracia de Dios. No pudiéramos, no la merecemos. Nada de lo que tenemos lo merecemos. Gracia es la habilidad que Dios nos da de hacer todas las cosas, de tener todas las cosas en tiempo y materia. Y aunque se oiga así bien raro este concepto, pudieras tener muchas cosas, pero no tener el tiempo para disfrutarlas. Pudieras tener muchas cosas y no tener la salud para disfrutarlas. O pudieras tener salud y no tener, ¿verdad?, muchas otras cosas. De manera que la gracia empieza a cambiar tu forma de ver las cosas. En vez de ver la botella medio vacía o el vaso medio vacío, la gracia te hace empezar a ver las cosas como un vaso medio lleno. Como dije ahorita, una oportunidad en cada momento, una oportunidad para comenzar de nuevo. Piensa por un momento, ¿qué sería de tu vida si Dios no nos, y de la mía, si Dios no nos diera la oportunidad de comenzar de nuevo, de haber corregido el error y haber avanzado? ¿Qué sería de nuestras vidas? Te equivocas y un rayo te cae, ¿no? Ahí un hoyo marca Acme, de los que el coyote le ponía al correcaminos, ¿sí se acuerdan? Caerías inmediatamente en uno de esos. Y el coyote, fíjate, la gran revelación de la gracia, se los quería poner al correcaminos en juicio y él caía ahí. Fíjense, ya con eso nos vamos a la casa. Muy bien. ¿Por qué razón Dios habría de darnos todo lo que tenemos? Piensa en términos de la gracia. ¿Por qué razón? ¿Qué hicimos o qué merecimos para que Él nos dé la vida? ¿Qué es esencialmente lo que Dios nos debe? ¿Qué es lo que Dios nos debe para decir: ¿por qué no me has dado esto? ¿Por qué Él sí tiene esto y yo no tengo aquello? En el instante en que nosotros visualizamos el vaso medio vacío, estamos parados en juicio. Pero el instante en que nosotros decimos: Señor, me quitaste esto, estoy agradecido por el tiempo que me permitiste tenerlo. No llegamos a esa conclusión tan fácil, pero llegamos a esa conclusión de una o de otra manera. Y entendemos que Dios no nos debe nada. El aire que respiramos está en nuestros pulmones por su gracia. Entonces, si nosotros todavía pensamos más profundamente en esto, llegamos a esta verdad. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos, inmediatamente entra alguna especie de desilusión y de amargura, y es el lado opuesto a la gracia. Porque te enfocas en lo que no tienes, te enfocas en lo que no eres. De repente dices: ay, ¿por qué yo no canto re bonito como los de la alabanza? ¿Y por qué yo no esto? ¿Y por qué aquel su carro no se le descompone y a mí siempre se me descompone? Cuando nosotros empezamos con este pensamiento, decepción entra, reclamos hacia Dios entra. Pero cuando nosotros enfocamos nuestra vida correctamente y observamos que todo lo que tenemos es por gracia, y decimos: Señor, si esta carcachita me lleva de la casa a la iglesia y me trae, es por tu gracia, Señor, ¿no? Y entonces observa la diferencia de tu corazón hacia Dios al cambiar el enfoque con el simple entendimiento de la gracia y de la bondad de Dios. Verás entonces que la gracia de Dios enfoca tu corazón a Dios de las maneras correctas. No se trata de cuánto tiempo no tenemos, sino cuánto tiempo se nos dio. No se trata de qué nos quitaron, sino se trata de qué Dios nos concedió. Job, un personaje muy conocido por tantos de nosotros, llega a esta conclusión. Aparece aquí en pantalla Job 1:21. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Entonces, ¿por qué reclamas, compadre? Si lo que tienes es prestado. La vida es prestada. Tus cosas realmente no son tus cosas, son las cosas de Dios. Tu dinero no lo ganaste, Dios te lo concedió por gracia a través de un trabajo. Desnudos salimos, desnudos regresaremos. Una manera de decir que regresamos sin nada.
el Señor dio, el Señor quitó, y estas palabras las conocemos, ¿verdad? Sea su nombre bendito. Entonces empiezas a disfrutar la vida de una manera tan diferente cuando entiendes que todo viene a tu vida por gracia, porque aún fortalece tu fe de tal manera que dices, Señor, pues en su tiempo tú me concederás esto, y si no me lo concedes es porque tú eres más sabio que yo y sabes qué es lo que viene o qué es lo que yo haría, cómo me descompondría yo con esto. Señor, si viene y un día me concedes la Tacoma, me resbalé. Es cierto, si un día me concedes esto, es por tu gracia, simple y sencillamente. Avancemos al siguiente punto. ¿Qué significa entonces ahora el concepto de gracia sobre gracia? Ok, una vez que ya hemos entendido más o menos qué es gracia, porque créanme, pudiéramos avanzar en tantas formas simplemente estudiando la gracia, pero ya que hemos entendido básicamente lo que es la gracia, ¿qué significa esta mención de gracia sobre gracia? Primero vamos a ella en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 16, ahí en sus Biblias, por favor. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, 14, y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía que el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hasta este punto Juan está reconociendo la divinidad de Jesucristo. Versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Nunca había entendido yo con exactitud que era gracia sobre gracia hasta este ejemplo. Imagínate, está muy fuerte, pero es un ejercicio. Imaginémonos por un momento, nada más imaginémonos que nuestro hijo en la escuela, en la universidad preparatoria, y tal vez está siendo molestado, le están haciendo bullying ahí por unos cholos malandros, ¿no? Le están haciendo la vida de cuadritos y finalmente nuestro hijo decide poner fin a esto y se intenta defender, y en el intento por defenderse, este hombre que le ha hecho la vida de cuadritos lo asesina a puñaladas. Entonces, ¿por qué ese ejemplo que se saca el pastor? Sean pacientes. Alguien asesina a tu hijo. Si tú fueras como en las películas, ¿no? Y compraras armas y bazucas y todo esto y lo asesinaras, eso sería venganza. Si tú fueras a las autoridades correctamente, pondrías una denuncia, lo arrestan, lo llevan a prisión para que pague por su crimen, eso sería justicia. Pero si tú en el entendimiento del evangelio dices, ¿qué va a hacer de ese pobre muchacho? Mi hijo conocía a Cristo, él no, y la gracia de Dios, la misericordia de Dios transforma tu corazón y tú no levantas cargos y lo perdonas por haber asesinado a tu hijo. Requeriría todo un proceso, pero si tú lo hicieras, eso sería gracia. Hasta aquí vamos bien. Pero si tú a ese joven que lo consideras tu enemigo, no solo lo libraste del castigo legal, no solo lo perdonaste en tus emociones, sino que vas y dices, este pobre muchacho es así porque no tuvo padre, porque lo criaron de esta manera, porque ha vivido en las calles, él no ha tenido el amor suficiente, y tú vas y lo adoptas como tu hijo y te lo llevas a tu casa y le dices, este era el cuarto de mi hijo, ahora es tuyo. Estas eran las cosas de mi hijo, ahora son tuyas. Si tú quieres estudiar la universidad, yo te voy a ayudar. Aquí vas a comer, va a haber disciplina, pero va a haber mucho amor. Tú adoptas a este joven. Eso sería gracia sobre gracia. Y por dramático que esto suene, es exactamente lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hemos asesinado a su hijo con nuestro pecado. Nuestro pecado ha provocado la muerte de su hijo.
Y todo lo que Jesús ha heredado nos lo han dado a nosotros como coherederos de la gracia. Él nos ha adoptado en su familia, nos ha aceptado tal como somos. Él ha entendido que somos como somos, pecadores e injustos, porque no hemos conocido su amor y necesitamos conocer de su amor. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo sus enemigos, Él nos ha adoptado como sus hijos. Sería correcto aplicar la gracia sobre gracia en el ejemplo que nosotros mencionamos ahorita. No creo que sería fácil, pero creo que sería posible y correcto. Sin embargo, el Señor ha hecho por nosotros algo tan increíble, tan increíble. Aparece aquí en pantalla Efesios 1:5 al 6. Lo hago para ahorrar tiempo. En amor de Dios, dice la Escritura, el Señor nos ha planeado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué razón? Por el puro afecto de su voluntad, simplemente porque nos ama. Para la alabanza de la gloria ¿de qué? De su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué nos ha aceptado? Por su gracia. Y su gracia hace que nosotros le glorifiquemos a Él. Si nosotros brincáramos ahí mismo en Efesios un capítulo más y llegáramos a 2:8 al 10, uno de los pasajes más conocidos en la fe cristiana, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjense la continuidad de esto, porque no por obras para que nadie se gloríe, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje es tan clave en nuestro entendimiento de la gracia. Desprendemos 3 puntos muy simples. El primero de ellos, la salvación de Dios es por... La salvación no es por obras ni por méritos propios, número 2. Número 3, la salvación por gracia nos lleva a las buenas obras. A ver si de una manera sencilla y rápida puedo explicar esto. La salvación de Dios es por gracia, lo leímos ahorita, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación no es algo que nosotros compramos, es algo que nosotros recibimos por gracia. No lo merecíamos, pero el Señor nos lo ha concedido. No lo ganamos por ser buenos, es porque no éramos buenos que Él nos hizo buenos. Simple y sencillamente Él ha mostrado su gracia para con nosotros. Tal vez Romanos 3:21 al 28 puede ayudarnos un poco más. Acompáñenme ahí a Romanos 3:21. Vamos leyendo despacio para ir entendiendo este pasaje. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hagamos una pausa. ¿Qué significa esto? Que el Señor en la ley dijo que la paga del pecado era muerte, porque Él era justo y cumplió lo que Dios decía. Castigó con muerte el pecado. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En esencia, el Señor cumplió su forma de ser justo castigando en Jesús el pecado. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, es decir, como sacrificio por el pecado, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, es decir, para probar que Él era justo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿A qué se refiere esto? ¿Se acuerdan semana pasada? Expiación, los sacrificios, ¿verdad? Ahí del sistema del Antiguo Testamento, en el templo, estos sacrificios de animales no podían remediar la contaminación del pecado correctamente. ¿Sí recuerdan esta mención? Entonces el Señor sabía que en Jesús sería manifestada su justicia y su misericordia, y entonces Él fue paciente pasando por alto esos pecados, porque su ira ciertamente sería saciada castigando el pecado, como ya lo sabemos. Versículo 26.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Al ser salvos, porque el Señor nos ha salvado, Él mismo castigó el pecado en sí mismo. ¿Dónde está nuestro orgullo? ¿Dónde está nuestro mérito? Al salvarnos de esta manera, Dios se asegura de que toda la gloria sea para Él. Pero en el instante en que nosotros equivocadamente queremos agregarle a la salvación, necesitas ser salvo y hacer esto y esto, no es necesario, pero tal vez lo pensamos así, estamos restándole la gloria a Dios. Es decir, Señor, qué increíble eres, pudiste completar con el 90% de nuestra salvación y yo, con lo bueno y amable que soy, logré completar el otro 10%. Somos un gran equipo tú y yo, Dios. Y no es así. Es por su gracia. ¿Y qué sucede? Para la alabanza de la gloria de su gracia, Él nos ha aceptado. A lo mejor esto es muy básico, pero habrá quienes nos están recientemente visitando y necesitan escucharlo. En otras palabras, el precio por nuestro pecado era algo para nosotros demasiado grande para pagar. Era algo mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos pagar. Pero al mismo tiempo la gracia de Dios que recibimos es algo mucho más allá de lo que nosotros podemos recibir. Que el hombre sea justificado ante Dios por la fe, híjole, te deja pensando años y años y años después de haber sido salvo, te deja pensando en la forma en cómo Dios ha sido tan misericordioso contigo. El segundo punto que mencionábamos ahorita, la salvación no es por obras o por méritos propios. No hay nada que hagamos, como dije ahorita, que nos ayude o nos coloque o que nos ayude en una mejor relación con Dios. Esto no existe. Nuestra relación con Dios está quebrantada y Jesucristo es el mediador entre esa relación. Entonces somos aceptados y adoptados por su gracia. Si nos vamos al tercer punto, la gracia nos lleva a las buenas obras. Lo leímos ahí en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó, fíjate estas palabras, de antemano, para que anduviésemos en ellas. El Señor sabía que cuando nosotros llegáramos al entendimiento de esta increíble salvación, la reacción natural es: Señor, te serviré por siempre. Te amaré por siempre, haré por ti lo que sea. ¿Alguien experimentó eso cuando nació de nuevo? Todos, ¿verdad? Lo primero que quieres hacer es servir al Señor. Fíjate esta palabra: para, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No dice salvación por buenas obras, dice salvación para que después de haber sido salvo dediques el resto de tu vida a hacer el bien. Porque haciendo el bien, la gente va a ver tu vida y va a decir: veo a Dios reflejado en esta persona, veo la bondad de Dios reflejada en él, veo la gracia de Dios en esta persona. Mira, hice gran daño a su familia y me ha perdonado. ¿Qué clase de persona lo hace? Y la gente empieza a ver la gloria de Dios reflejada en un espejo que se llama nosotros. Nosotros no producimos la gloria de Dios, nosotros la recibimos y la proyectamos, y entonces el mundo conoce la bondad de Dios reflejada a través de nosotros, y todas estas son las buenas obras. ¿Hasta aquí vamos bien? Fíjense bien, es tan increíble considerar la siguiente historia de David y Jonatán. Yo sé que muchos la han escuchado y muchos tal vez es la primera vez que la escuchen, pero David era un hombre que Dios había destinado a ser el siguiente rey sobre Israel. Conocemos la historia, lo ungieron secretamente. Cuando Saúl empieza a ver que él va a ser su sustituto, empieza a entrar en celos, lo empieza a perseguir, lo quiere matar, le hace la vida de cuadritos. Pero curiosamente el príncipe al que realmente le estaban quitando el trono era Jonatán. Y Jonatán entra en una amistad tan sincera con David
compas por siempre, dijeron. Ustedes que no leen hebreo pues no entienden, pero así dijeron, compas por siempre, con el pinky ahí. No sé qué, no sé si fue así, pero eran bien amigos. Y entonces ellos hacen un pacto y dicen en este pacto, si yo muero, dijo David, tú cuidas de mi familia. Hecho. Y si yo muero, dijo Jonatán, tú cuidarás de mi familia. Es un hecho. Cualquiera de los dos que fuera rey se iba a encargar de cuidar de la familia del otro. ¿Por qué razón? Porque culturalmente era muy conocido que cuando un reino violentamente tomaba posesión de otro reino, asesinaban a toda su familia, a todos sus conocidos, a todos sus siervos fieles. ¿Por qué razón? Para eliminar la posibilidad de una venganza. De hecho, Jonatán había sido ordenado a hacerlo. Le dijo el Señor, mata a todos, al rey, a su familia, a sus ovejas, no dejes nada, o sea, borra para que elimines la posibilidad de que un día vengan en venganza contra ti. ¿Ok? Prometieron cuidarse el uno al otro. La historia está en 2 Samuel 4:4. Si ustedes me acompañan ahí, vamos a ver cómo podemos entender la gracia a través de esta historia. 2 Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, el rey, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte del rey Saúl y de la muerte del príncipe Jonatán. Y su nodriza, la mujer que le cuidaba, le tomó al niño y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Hay controversia porque algunos dicen que ya era cojo y se cayó y quedó todavía más lisiado. Otros dicen que simplemente es la expresión en hebreo de expresar cuál fue el fin de su vida, y explican el relato. Bueno, vamos a pensar que el niño estaba bien y que quedó cojo por este accidente, y casi podemos imaginarnos que un niño no quedaría cojo por caerse de los brazos de una mujer. Lo más probable es que al subirse a un caballo o al bajar unas escaleras, este niño quedó cojo y quedó lisiado por siempre. Piensa por un momento antes de avanzar en la historia en este pequeño. Es el nieto del rey. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Levanten la mano. Abuelos. Muy bien, mantengan su mano arriba. Levanten la segunda mano si adoran a sus nietos. Hijo, sus nietos. Yo sé, yo he visto el efecto. Pueden bajar las manos por aquello del aroma, de la comunión entre nosotros. Híjole, el efecto de los nietos en los abuelos, ¿qué tal? Piensen en la vida que Mefiboset tenía. El chiplotote. Los abuelos le dieron café cargado o disciplina dura a los hijos. Y siéntate bien, y los codos debajo de la mesa, y no comas con la boca abierta, y haz tu tarea, y quién sabe qué. Pero a los nietos, ¡oh! No, mijo, no haga la tarea, y luego su papá que se la haga, ¿no? No, quiere nieve, mijo, no lo deja comer su papá. ¿Cómo que no lo deja comer nieve? Le compran una cubetota de esas del Esma, ¿verdad? Este niño Mefiboset recibía del rey Saúl todo lo que tú te imaginas, ¿verdad? Ay, abuelo, quisiera un caballo, un corcel blanco con herraduras de oro. A la tarde ya estaba el caballo ahí, todo ahí, porque le pusieron herraduras de oro a todo lastimado, pero ahí estaba. Piensa ahora en la vida emocional de este muchacho. En menos de una hora, yo estoy tratando de especular, en menos de una hora en tiempo, pierde a su abuelo el rey, a su papá el príncipe, pierde todo lo que tiene, sustento económico, pasa de la comodidad a la incomodidad, de la protección si alguien estaba bien protegido, era el chiple del rey, su nieto. Si alguien estaba bien protegido y de repente en un instante tiene que huir porque otro reino está tomando control de este reino. Es demasiado dramático. Piensa cómo lo asimiló este niño de 5 años que dejó de jugar fútbol, que vivió ahora en pobreza, en condenación, huyéndose y escondiéndose por el resto de sus vidas. Esto quebrantaría el corazón de cualquiera por el resto de sus vidas. Ok,
vamos a continuar con la historia aquí en 2 Samuel 9. Bríncate unos capítulos más adelante, ahí mismo, solo ojeando unas páginas hacia adelante. Vamos a leer 2 Samuel 9:1. Vamos a leer hasta el 13. Antes de leer tenemos que ser conscientes, pasó el tiempo, pasó todo esto, este reino malvado realmente no conquistó Israel. Dios defendió su pueblo amado y David justamente toma el reino. Todo sucedió tan acelerado, fue un asunto poner orden en el reino. Finalmente David está razonando, recordando, y pienso yo, su amistad con Jonatán, y leemos en el 9:1: y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? ¿Se acuerdan del pacto que hicieron? David lo está queriendo honrar. Versículo 2: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y quiero hacer una pausa porque me encanta meterme en el contexto. Claro que Siba había probado su lealtad, pero piensa en los nervios que Siba tenía cuando el rey David le hace esa pregunta. Si tú vives en esa cultura y entiendes lo que estamos leyendo, nadie sabía de este pacto secreto entre David y Jonatán. Ellos ahí de camaradas lo hicieron en algún jardín del palacio real. No era público, era algo de amistad entre ellos. De repente David es rey. Este siervo dice: me salvé literalmente el cuello porque no me mató el rey David, y ahora me manda a preguntar si queda alguien de la casa de Jonatán, de la descendencia de aquel rey llamado Saúl, que le lanzaba lanzas, que lo quería asesinar. ¿Qué imaginarías tú en tu posición de humano que está queriendo hacer David? Fingir bondad. ¿No quedará alguien por ahí para ayudarlo? Humanamente pensarías mal. Dice: este quiere preguntarme amablemente, pero en cuanto encuentre al pobre Mefiboset, que le ha ido bien mal en la vida, lo va a traer y lo va a ahorcar públicamente. ¿Pero qué hago? ¿Traiciono al rey o soy leal al rey? Está nervioso Siba. Sigo leyendo. Dice: y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Decidió ser leal. Ok, versículo 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Perdón por una última pausa más. Para este punto de su vida ya no era un niño de 5 años, ya era un joven que yo creo que ya estaba casado y tenía un hijo, según el relato. Piensa 25, 30 años. Este muchacho ya es muy consciente de lo que está sucediendo y se hinca ante el rey y le dijo David, y vino Mefiboset, dijo: he aquí tu siervo. Versículo 7: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y le devolveré todas las tierras de Saúl a tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, fíjate estas palabras: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos, porque no tenía televisión, y 20 siervos. Yo no sé qué versión ustedes tengan de la Biblia, pero aquí me dice que ese Siba estaba muy activo.
Versículo 11: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. ¡Qué historia! Todo lo que le había sido quitado a Mefiboset le fue restaurado. ¿Por qué razón? Porque David decidió reflejar la gracia de Dios en sus acciones. La pregunta es: ¿Mefiboset lo merecía? No, no lo merecía. ¿Por qué razón David lo hizo? Por amor a Jonatán. ¿Por qué está esta historia en la Biblia puesta de esta manera? Para que nosotros podamos entender una forma más la gracia de Dios para nosotros. Qué increíble en la vida de Mefiboset, cómo vino a restitución cuando no lo merecía. Y el Señor ha hecho exactamente lo mismo con nosotros. Hemos sido lisiados por el pecado, y el pecado ha hecho tantos estragos en nuestras vidas. Y no se trata de pensar en una vida en la que Dios te da todas las riquezas y esto y aquello. Se trata de simplemente valorar que lo que Dios te da, te lo da por su gracia, y que ahora eres alguien que se sienta a disfrutar de los privilegios que ha tenido Jesús por la eternidad. Disfrutar del amor de Dios. ¿Por qué no vamos terminando este mensaje? Y si me ayudas, Richie, aquí para poder orar un momento. Así ha sucedido con nosotros. Misericordia nos ha alcanzado. Si nosotros llegamos a la conclusión de lo que hablamos al principio, esta verdad central, entendemos que la gracia es el favor inmerecido de Dios para nosotros. Y entendemos que gracia sobre gracia es el hecho de ser salvos por gracia inmerecida, y es la habilidad que el Señor nos da para vivir la vida cristiana. Gracia para salvarnos, gracia para ayudarnos. Cuando una habilidad surge en ti, eres muy bueno para esto, muy bueno para lo otro, es una habilidad que Dios te ha dado. Cuando llegas ante un juez importante y no eres muy bueno para hablar, pero Dios te pone en tu boca las palabras y llegas al corazón de la persona, Dios te está dando la gracia, la habilidad, la capacidad, el revestimiento para poder vivir. Cuando tú llegas a un momento en que dices: Cristo vive en mí, yo voy a decir no al pecado, Dios te está dando la gracia, la habilidad de decir no al pecado. La salvación es por gracia, por medio de Jesucristo, pero también todo lo demás. ¿Por qué no cierras tus ojos por un instante? Antes de entrar en un momento de oración y de meditar en nuestras acciones, yo quisiera preguntar si hay alguien aquí que quisiera beneficiarse de esta gracia inmerecida. Alguien aquí que haya entendido que tus obras, tu bondad no te van a salvar. Es la fe en Jesucristo la que te va a salvar por la eternidad. Alguien quiere rendir su vida a Cristo hoy. Alguien quiere recibir esta salvación gratuita hoy. Quizás todos la hemos recibido. Ok. Con tus ojos cerrados, piensa en esta verdad. Gracia para salvarme, gracia para vivir la vida cristiana. Nada de lo que tengo lo gané. Nada de lo que tengo lo merezco. Sin la gracia de Dios, yo sería reducido a polvo.
quisiera que tomáramos unos momentos de silencio, los cuales tú puedes aprovechar en meditar en la gracia de Dios, en orar meditando en la gracia de Dios, y que puedas valorar todas las bendiciones que tienes y purificar tu corazón del deseo de justicia, renunciando al reclamo de lo que no tienes. Toma un momento para valorar la gracia de Dios ahí donde tú estás. Señor, gracias por tu gracia, porque no nos has pagado conforme a nuestras maldades, aún siendo salvos y nacidos de nuevo. Seguimos purificando nuestros pensamientos y nuestro carácter, Señor, y tú has sido tan bueno que aún después de la cruz no nos has pagado conforme a nuestra inmadurez. Señor, hoy queremos renunciar a nuestro juicio, a nuestro sentir de superioridad. Queremos hoy abandonar toda idea preconcebida hacia otras personas. La realidad es que no sabemos por qué otros se comportan como se comportan. Lo más probable es que no hayan conocido todavía de tu amor. Y nosotros, Señor, no queremos juzgar lo que no sabemos. Nosotros no queremos caminar en justicia, queremos caminar en tu gracia. De manera que nosotros, Señor, necesitamos que tú fortalezcas nuestra fe para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, para poder bendecir económicamente a otros, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido.
Necesitamos que tú fortalezcas nuestra fe para perdonar a otros en la manera en como tú nos has perdonado. Y aunque nosotros humanamente podamos decir, esta persona no ha cambiado, sigue siendo la misma, eso no nos compete a nosotros juzgarlo. Nosotros queremos dar de gracia el perdón, porque de gracia hemos recibido tu perdón. Nosotros queremos amar a las personas difíciles y en general a todos los que nos rodean, Señor, porque tú nos has amado tal y como nosotros somos y has sido paciente con nosotros. Y hoy nosotros te pedimos, Espíritu Santo, transfórmanos en un entendimiento más profundo de tu gracia y danos precisamente la gracia, la capacidad de vivir esta gracia y reflejar tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias. Gracias por estos momentos. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque son tuyas, porque todo es por tu gracia y todo es para tu gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén.